En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a este estudio de las Sagradas Escrituras, mi amado hermano, hermana y amigo. Estamos, como bien sabe usted, enseñando sobre el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 12, donde el Señor habla de la rebeldía, de la incredulidad y de la actitud de rebelión y de rechazo que los israelitas tuvieron respecto a su Mesías, respecto a Jesucristo. Y el Señor habla de las consecuencias de esa rebeldía, porque todo lo que el hombre hace, o sea, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. No hay una injusticia, maldad, pecado que no traiga consecuencias en contra del pecador. Nadie podrá de ninguna manera burlarse de la justicia divina, tarde o temprano. Yo diría que ni tarde ni temprano, sino en el momento justo que Dios ha determinado, el hombre tiene que dar cuenta y razón a Dios de su conducta, de sus pecados y acciones que ha ejecutado en esta vida presente, en esta vida, en esta tierra. Está establecido por Dios, el Dios de justicia, que todo pecado tiene que ser sacado a luz y juzgado, y todo pecado tiene que ser castigado. La expresión "la paga del pecado es muerte" lo que quiere decir es que el castigo por transgredir las normas y los mandamientos divinos tiene su castigo, y el castigo es la muerte. La muerte hay tres clases de muerte. La muerte que es estar separado de Dios, y la muerte eterna, o sea, cuando el hombre muere y va a resucitar en el futuro, y el hombre tiene que dar cuenta delante de Dios en ese juicio. Está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez. Eso ya es un juicio. Dios ha establecido que el hombre físicamente muera, y siempre por causa de su pecado. Y también está establecido por Dios que va a resucitar y que va a comparecer delante de Dios y será juzgado. Y aquellos que deliberadamente rechazaron a Cristo y rechazaron también su palabra serán juzgados. Así que el pecado tiene sus consecuencias, y la justicia de Dios nunca, jamás será burlada. Dice el Señor que rechazar su palabra es como rechazar a Dios mismo. En el versículo 49, el Señor dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir
y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí vuelve, amigo y hermano, a enfatizar nuestro Señor Jesucristo que las palabras que Él dijo son palabras que el Padre le ordenó que dijera. Son palabras de Dios mismo. Dios ha continuado hablando, ya tiene más de 2000 años de hablar, de exhortar, de convencer al hombre que se arrepienta de su pecado, que abandone su maldad, que abandone su rebelión para con Dios y que se humille, que reconozca su pecado, que se arrepienta y que le pida perdón a Dios y que reciba a Cristo como su Salvador, como aquel que tiene el poder para perdonar sus pecados, porque el Señor murió en la cruz por nuestros pecados para podernos perdonar. Ese es un mensaje que tiene más de 2000 años. Los predicadores, los pastores, los evangelistas, los maestros que Dios ha escogido, las personas que tienen la experiencia de haber sido salvadas, dan testimonio de esa salvación y dan testimonio de su Salvador, que es Cristo el Señor. Y no obstante que el Señor habla y habla, hay multitud de personas que no escuchan, que no les interesa el mensaje divino, que no escuchan el Evangelio que habla de Cristo y de su sacrificio en la cruz para poder perdonar nuestros pecados. Y esa rebeldía y esa incredulidad tiene consecuencias graves en el día postrero. Y el Señor dice que su mandamiento, que es su palabra, principalmente su evangelio, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. ¿Qué es lo que habló Jesús? ¿A qué vino? Él vino a predicar el evangelio. Él le dijo a la gente, a los judíos, en el principio, el tiempo se ha cumplido. Él vino como el Mesías. Él dijo que el reino de los cielos se había acercado, que el tiempo de la manifestación del reino de Dios y de la salvación de los hombres había llegado y se ha cumplido. Y él decía, arrepentíos de vuestros pecados y creed al Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. Amigo, el Evangelio es el registro de la obra de Cristo que hizo cuando vino a la tierra. El Evangelio habla del nacimiento milagroso de Cristo, nacimiento virginal, habla de las enseñanzas de Cristo, habla del sacrificio de Cristo. Es decir, que Dios, para poder perdonarnos a nosotros los seres humanos, Cristo tuvo que llevar nuestros pecados sobre sí mismo, sobre su cuerpo. Usted ha pecado, yo he pecado, todos los seres humanos hemos pecado. Y para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados, previamente tenía que juzgar nuestros pecados y castigarlos con la muerte, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces Cristo asumió nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Cristo, siendo inocente, puro y santo, tomó el lugar que a nosotros nos correspondía y sobre sí mismo llevó el castigo que nosotros merecíamos.
Entonces surge una pregunta: ¿cuál es el castigo que el pecador merece? Y el castigo es la muerte. ¿Y qué es la muerte desde la perspectiva divina? Desde la perspectiva divina, la muerte no significa no existencia, sino que la muerte significa estar separado de Dios eternamente, en un lugar que la Biblia llama infierno y que también llama lago de fuego que arde con azufre. Así describe Dios ese lugar donde los impíos, donde los pecadores, rebeldes, incrédulos, que rechazaron el Evangelio, que no quisieron creer en Cristo, ese es el lugar donde van a estar. Eso lo declara la Biblia. La Biblia también habla y declara el amor de Dios, la condescendencia divina de tratar con el hombre pecador, con la mujer, hablándole una y otra vez para que proceda a arrepentirse de sus pecados. Es decir, reconocer que hemos transgredido todos los mandamientos divinos, todos los mandamientos de Dios, y que somos culpables por transgredir la ley divina. Y que eso implica un castigo. Y como no vamos a dejar de existir, el castigo es estar en un lugar separado de Dios, llamado infierno, y estar allí por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Esa es la terrible consecuencia de asumir una actitud de incredulidad y de rebeldía para con el mensaje divino. Cristo dice que como los israelitas rechazaron su mensaje, era como si estuvieran rechazando el mensaje de su Padre. Porque yo no he hablado por mí mismo, dijo el Señor. Las palabras que yo les hablo, el Padre me las ha dado. Si rechazan mi palabra, rechazan las palabras del Padre. Porque el Padre me dio mandamiento de lo que yo he de decir. Así que rechazar el Evangelio de Jesucristo es una cosa muy seria que tiene consecuencias eternas. Por eso el Evangelio exhorta una y otra vez que el ser humano debe de detenerse, reflexionar, escuchar con atención a Dios, escuchar el mensaje. Y el mensaje principalmente no es de condenación, sino de salvación. Cristo vino al mundo no a condenar al mundo, sino a buscar la manera de salvarlo, y encontró esa manera dando su vida por nosotros y tomando nuestro lugar en la cruz. Ahora el Señor espera que todo el que escucha el Evangelio pueda creer, pueda escuchar con atención. El mundo está lleno de voces, el mundo está lleno de mensajes, el mundo está lleno de palabras que brotan de los labios de los hombres, el mundo está lleno de promesas, pero todas esas cosas son vanas y muchas de esas cosas son mentiras. Pero en cuanto a la salvación, Dios es el que ha hablado. Si un hombre y una mujer tienen interés en salvarse y en escapar del juicio y de la condenación eterna, debe de poner atención al mensaje divino. El mensaje divino es el Evangelio. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó, habló primeramente con los discípulos y les dijo:
todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Desde entonces el evangelio, amigo y amiga, se está predicando. Usted lo ha escuchado varias veces y probablemente usted no ha puesto atención. Pero usted debe de poner atención porque ese mensaje es trascendental. Es un mensaje que podríamos llamarle de vida o de muerte. De vida si usted cree en el evangelio y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. De muerte si usted rechaza ese mensaje, si usted no cree a ese mensaje, porque el mensaje nos instruye, es una instrucción. El mensaje es una noticia de un hecho histórico que ya aconteció hace más de 2000 años en la ciudad de Jerusalén. En las afueras del muro de Jerusalén, Jesucristo fue crucificado de manos y de pies. Fue levantado en una cruz y él llevó el juicio divino porque él estaba allí en esa cruz tomando el lugar suyo y el lugar mío, el lugar de todos aquellos seres humanos que han pecado. Yo he venido a dar mi vida en rescate de muchos, dijo el Señor. Entonces Dios ya castigó el pecado nuestro en la persona de su Hijo Jesucristo. Siendo Él sin culpa e inocente, puro y santo, asumió las consecuencias de nuestros pecados y como la consecuencia de nuestros pecados es la muerte, Él pagó con su muerte en la cruz el castigo de nuestros pecados. Resucitó porque Él es Dios y Él no cometió pecado. Solo fue que murió por nuestros pecados. Subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios y ha mandado a todos los cristianos del mundo, a todos los que nos hemos arrepentido, que demos testimonio de esta verdad, de este mensaje. El mensaje es que Cristo vino al mundo, que murió por los pecadores en una cruz, que resucitó al tercer día y que Dios lo exaltó a su diestra en el cielo y que Cristo tiene toda autoridad para que nosotros seamos perdonados. El único que tiene autoridad legal y judicial para perdonar los pecados de nosotros es Jesús, porque Él tomó nuestros pecados y pagó con su muerte el castigo de nuestros pecados. Si usted recibe a Cristo, si usted se arrepiente, si usted cree al Evangelio, si usted se entrega a Cristo, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz le limpia de todo pecado y el Señor le otorga su perdón y su vida eterna. Así que crea en Cristo, reciba a Cristo, escuche con atención el mensaje del Evangelio porque es el mensaje de Dios para la raza humana. Reciba a Cristo y será salvo. Lo espero mañana para que continuemos estudiando la palabra del Señor. Hasta luego. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa.
a esta misma hora y en esta misma estación.